continuamos aquí en tu conexión matinal y no vamos a ponernos ni alarmistas, ni sensacionalistas, ni nada, Cata, pero siempre hay que estar realmente atentos a lo que puede pasar. Hemos hablado ya del cambio climático. Este año también hemos visto incendios forestales. Se ha hablado de que posiblemente venga un megaterremoto. Realmente estamos preparados para cualquier tipo de desastre o problemática que podamos enfrentar, desde algo más simple, un apagón de luz. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un maletín de emergencia, por ejemplo? ¿Y qué echamos en él? ¿Cómo nos preparamos también? ¿Cómo preparamos ese kit de emergencia ante una ola de frío, por ejemplo? Vientos, inundaciones, bueno, todo eso nos va a contar nuestro queridísimo geógrafo de Sigiden llamado Simón Insunza, a quien le damos la bienvenida esta mañana de día miércoles. ¿Cómo estás, Simón? Hola, muchas gracias por la invitación. Simón, realmente son temas que, si bien podemos decir que somos un país que experimenta mucho tipo de, desde sismos, temblores, ahora ya lo decíamos, el terremoto, incendios, apagones de luz, igual no estamos preparados, ¿o sí? Bueno, este año Chile ha sido un laboratorio de distintas emergencias. ¿Cierto? Tuvimos incendios forestales en el verano, tuvimos un otoño muy lluvioso, sí, y de igual manera tuvimos el julio más seco de la historia. ¡Claro! Y de hecho hace unos días atrás tuvimos vientos históricos acá en Santiago, hubo un terremoto también en el norte hace poco. Es decir, todos los días o todas las semanas puede ocurrir una emergencia acá en Chile, producto de una amenaza natural. ¿Y qué es lo que vemos con esto? Que van ocurriendo, por ejemplo, distintas emergencias, como tú mencionas, apagones, casas quemadas, casas inundadas. Entonces, puedo decir que hemos tenido un avance en cuanto a la preparación y respuesta desde el terremoto del 2010, pero todavía nos falta mucho. Por ejemplo, ahora vemos con el tema del viento que todavía tenemos casas sin luz, y eso habla de que obviamente tenemos una falencia en la materia. Simón, por lo general somos un país sumamente reactivo. Una vez que pasan las cosas tomamos decisiones, y la idea es poder prevenir. En esa prevención, ¿cuáles serían las estrategias que tú recomendarías? Sí, bueno, es importante lo que tú mencionas, y se supone que ahora la gestión del riesgo en Chile tiene que ser más preventiva. Estábamos muy enfocados en el tema de la emergencia. Ahí, por ejemplo, si se acuerdan de la ONEMI, que era la Oficina Nacional de Emergencias, que eso habla también de cómo manejábamos las emergencias en Chile. Pero desde 2023, desde el año pasado, este cambió el nombre y ahora se llama el SENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora también nos vamos a enfocar en la preparación y en la prevención. Y por eso, por ejemplo, al momento de ocurrir una emergencia, hay distintos instrumentos o herramientas que nosotros tenemos que conocer. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la alerta SAE, que es el Sistema de Alerta de Emergencia, que es una alerta que llega a las personas a su celular, por ejemplo, si están enfrentadas a un incendio forestal, a una evacuación, por ejemplo, por inundación o por tsunami. Entonces, es importante que conozcamos cómo funciona esta alerta, y algo también importante es conocer, por ejemplo, las vías de evacuación. Por ejemplo, si estamos en la costa, tenemos que saber dónde tenemos que evacuar, cuáles son las zonas que se pueden inundar y hacia dónde tenemos que llegar. Lo mismo, por ejemplo, con los incendios forestales, con las inundaciones, con los aluviones, etcétera. Pero ahí también hay un punto importante, es que en Chile gran parte de estas medidas se enfoca en tsunami. Por ejemplo, si vamos a la costa, vemos señaléticas en todas partes, sí, pero estamos al debe, por ejemplo, con los aluviones, con las erupciones volcánicas, con las inundaciones. Bueno, etcétera. Lo hemos visto en el incendio también en la quinta región este año. Sí. La gente no sabía por dónde escapar. Incluso, lamentablemente, nosotros fuimos a terreno días después del desastre allá en Viña del Mar, donde murieron casi 130 personas, que es el desastre urbano más grande de la historia de Chile. ¿Y qué es lo que nos comentaban las personas? Justamente lo que tú mencionas, que no hay vías de evacuación y además hay desorientación. Hay personas que corrían para arriba del cerro, otras bajaban, y finalmente dentro de todo este caos llegó el fuego, y lamentablemente conocemos las consecuencias que sabemos que están a la vista. Y además, ¿qué te llevas? O sea, ante una situación como un incendio, tienes muy pocos segundos, yo diría, para poder reaccionar. Lo ideal es tener ya armado quizás un kit de emergencia para sobrevivir lo que sea necesario, ¿no? ¿Y qué es dentro de ese kit lo infalible? Sí, ahí por ejemplo, bueno, SENAPRED y todos los organismos respecto a la emergencia en Chile recomiendan tener un kit de emergencia, que es una mochila
con provisiones que tenemos que tener en nuestro hogar en caso de evacuación, para que justamente no pase eso. Por ejemplo, si estamos en la costa y hay un terremoto, tenemos que evacuar inmediatamente, si este no nos permite mantener en pie. Y por eso tenemos que tener con antelación un kit de emergencia. Entonces, ahora les voy a hacer como una breve dinámica sobre los elementos que ustedes consideran que tienen que ir en un kit de emergencia. Y atentos en la casa también, porque todos van a participar. Ustedes en la casita hagan el ejercicio mental. Ahí, por ejemplo, en una gráfica van a ir precisados todos los elementos que tienen que ir dentro de un kit de emergencia, que es recomendado por Senapred. Pero de igual manera vamos a hacer una dinámica con algunos elementos. Me ahí, gusta, por ejemplo, porque para que estén siempre traen cositas para que nosotros podamos dimensionar de una manera didáctica la realidad. Así que, como dijo Ale, usted también en la casa, únase a esta dinámica que vamos a hacer en tu conexión matinal. Tienes un montón de objetos que algunos consideran necesarios y otros que en realidad no son una prioridad, ¿no? Exactamente. Lo primero y lo más importante tiene que ver con la mochila. Obviamente esto es un morral, es de referencia, pero la idea es que tengamos una mochila y ojalá por cada integrante del hogar. Una mochila por integrante del hogar. Es lo posible. Perfecto. Obviamente si tenemos una también nos puede servir, pero la idea es que todos tengamos insumos para poder subsistir un poco a la emergencia y la evacuación. Y me imagino que también tiene que tener ciertas características, que sea cómoda, que uno pueda correr, por ejemplo, que no tenga que estar cargándole, no sé, a un lado, una cosa así, o como un maletincito, lo más práctica posible. Exacto, y de un material también resistente. Las típicas mochilas que yo creo que ocupamos en los trabajos. Y hay un punto también que mencionas, que al momento de la evacuación siempre se recomienda que las personas caminen. Ojalá nunca lo hagamos corriendo, ni en auto, ni en bicicleta, porque también puede ocasionar accidentes. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es esto, la televisión. ¿Ustedes consideran que una televisión o una tablet o un notebook tiene que ir en un kit de emergencia? No. ¿Por qué no? No creo, porque de repente uno, bueno, para empezar puede ser muy pesado, muy grande, muy aparatoso. Exacto. Y segundo, que no sé si donde voy a ir voy a tener energía eléctrica. Exacto. Y lo más probable es que no tengamos energía eléctrica, ¿cierto? Claro. Preferiría una radio a pila. Exactamente. Por tal motivo, la tele no la vamos a echar al kit. Lo siento, no podría ver tu conexión matinal. Exactamente. Lo otro tiene que ver con la fruta. ¿Qué piensan ustedes sobre la fruta? Ay, no lo sé. Mira, creo que te puedes sacar de apuros, pero tal vez sería mejor llevar un enlatado, algo que perdure más. ¿Tú qué dices? Los primeros días, una frutita, bienvenida siempre es. Mira, es igual un elemento polémico, por así decirlo, porque muchas personas piensan que la fruta tiene que ir en un kit de emergencia porque es sana, nos alimenta, pero en la práctica tenemos que pensar que el kit de emergencia tiene que estar mucho tiempo guardado. Entonces, si echamos un plátano, a los 2 días se va a pudrir y nos va a manchar todo. Por eso, como tú mencionas, lo óptimo es ojalá fruta enlatada. Ya. Así que la fruta para la casa. No. Y todo esto, qué importante, ¿no? Hoy en día tenemos que saber exactamente qué llevar y qué no. Lo otro tiene que ver con lo que recién mencionas, que es la comida en lata. Ajá. Esto debería ir. Claro, mis arvejas. Ahí sí estamos ya todos de acuerdo por lo que nos acabas de decir. Exactamente. Y junto con eso, obviamente, también tenemos que incorporar un abrelatas. Porque si no, ¿cómo vamos a abrir todos estos elementos? Para el atuncito, pero no todos los enlatados incluyen ese abre fácil. Exactamente. Ajá. Entonces, ante cualquier emergencia, por ejemplo, también tener un abrelatas. Buenísimo. El agua embotellada. Sí o sí. Totalmente. Obviamente, tenemos que hidratarnos. Totalmente. Un secador de pelo. No. ¿Mi brushing? No, yo creo que definitivamente no. Podría servir. O sea, podría servir para hacer una fogatita de repente, ¿no? ¿Y si no tenemos luz? Y no tenemos luz, no sirve de nada. Para la casa. Uy, se me olvidó echar esto en el kit de emergencia. Ya. Claro. Estamos hablando de lo que sí tiene que tener en un kit de emergencia. Lo estamos echando acá en la mochila. Ya. Las llaves. Sí. Exactamente. También van dentro del kit de emergencia. Que puede parecer obvio, pero en un caso de emergencia uno sale con lo primero que ve porque no se preparó antes y después están las consecuencias. Y más que meter las llaves como tal, la idea es tener una copia de las llaves. Incluso también extra. Unas copias de las llaves del auto en caso que tengamos y que lo tengamos que ocupar, por ejemplo, con posterioridad. Es verdad. Mira, buen punto. Un botiquín. Totalmente sí. Exactamente. Parche curita. ¿Y qué tendría que tener dentro del botiquín también? Siempre se suele recomendar la povidona, el alcohol, parche curita, algodón, gasas, alcohol, etcétera. En caso que tengamos alguna herida, por ejemplo, durante la evacuación. ¿Medicamentos también? Quizás paracetamol. Ahí yo creo que los médicos pueden quizás como recomendar específicamente que debería ir ahí. La linterna. Sí o sí. Porque tenemos que alumbrarnos. Y junto con esto también tienen que ir las baterías, las pilas.
Y pilas extra, porque a veces se descargan rápidamente. Claro. Y lo último quizás tiene que ver con elementos más de entretención, como los libros o la música. O sea, sí, pero no es vital. Exactamente. Tenemos que pensar, por ejemplo, que tenemos que evacuar con lo básico. Entonces, Sí. obviamente, un libro o quizás algo de música nos puede generar un peso extra, lo que nos puede generar dificultades al momento de evacuar. Sí, cierto. Entonces- la música no. Si no hay música, no quiero vivir. Oye, es que de verdad, en pandemia, por ejemplo, a mí me salvó psicológicamente la música. Puede ser, pero no debe estar dentro de un kit de emergencia. Pero tenemos que pensar que esta evacuación es fuera de la casa. Ahí, por Sí. ejemplo, si estamos en la casa, por ejemplo, con una cuarentena y obviamente el libro, la música, la televisión nos van a ayudar. Pero esto es fuera de la casa, la evacuación. Perfecto. Ya está bien hacer la distinción. Las barritas de cereal o de proteína. Sí, yo creo que sí. Sí, obviamente porque nos van a dar energía. Y porque dura mucho. Aparte. Y lo último, como les comenté, tiene que ver con las herramientas. Por ejemplo, un martillo. Yo creo que es pesado, es aparatoso, pero sí puede ser muy útil. Sí, ahí por ejemplo, al menos dentro de las recomendaciones oficiales de Senapred, no se incorporan los martillos ni las herramientas. Pero eventualmente, por ejemplo, en caso de que tengamos que evacuar, un martillo también nos puede servir de utilidad. Pero ¿Sí? al menos dentro de la mochila no debería estar incorporado lo que son los martillos ni las herramientas. Ah, ¿en serio? Ya. Exacto. Claro, porque uno Eso sí pensaría me que gusta. sí, por si acaso, por si algo pasa. Bueno, Exacto. no hay Entonces, que echar martillos. Ahí, al por kit de ejemplo, si pueden emergencia. revisar la página web de Senapred, ahí va a estar también señalado todos los elementos que tienen que ir dentro del kit de emergencia, que justamente lo estamos viendo ahí en las gráficas, donde se incorpora el papel higiénico, Ah, cierto. encendedor. Mira, dicen también dinero en Radio- efectivo, dinero en la radio a efectivo también es pila, que también era algo que importante. mencionamos. Qué importante realmente desde ese punto, dinero en efectivo. Muchas personas ya ni siquiera utilizan dinero en efectivo. ¿Y qué pasa? Que en una emergencia ni siquiera vamos a poder acceder a lo mejor a los cajeros. Exactamente. ¿Cierto? Porque colapsan, todo el mundo se vuelve loco. Y pensemos también, por ejemplo, en la señal de celular. Nos pasó Sí. que para las inundaciones de Licantén, cuando fuimos el año pasado, y para los incendios forestales de Viña del Mar, Sí. no hay señal de celular. Entonces no podríamos, por ejemplo, hacer transferencias. Claro. Por eso es importante contar con dinero en efectivo. Son quizás pequeñas sutilezas que no pensamos en este momento, pero cuando ocurre la emergencia, se corta el agua, no tenemos luz, no tenemos señal de celular, por lo que tenemos que también tener contemplado eso y contar, por ejemplo, con baterías, con dinero en efectivo, etcétera. Si tenemos Encendedor. niños y personas de la tercera edad o discapacitados en la familia, también hay un punto ahí que considerar. Exactamente, hay que considerar sus necesidades especiales. Por ejemplo, en el caso de los niños, obviamente quizá incorporar algún juguete para que se pueda entretener. Y algo también importante tiene que ver con las mascotas. Ay, La idea es que sí. si tenemos, por ejemplo, perritos, gatos o pajaritos en nuestra casa, evacuar con ellos. Porque ha ocurrido también en ocasiones que ocurre la emergencia, las personas abandonan su casa y después las mascotas lamentablemente sufren las lamentables consecuencias. O Sí. muchas, claro, arrancaban, que bien sabemos que lo ideal no es salir corriendo, pero ante una situación así, yo me imagino que es lo primero que una persona hace debido al nerviosismo propiamente tal. Y luego regresaban por sus mascotas y muchas se perdieron, digamos, donde también ellos arrancaron, ¿no? Hay A mucha algún gente lugar. que les deja la puerta abierta, por ejemplo, y las mascotas se escapan. Por eso lo óptimo es que al momento de evacuar, ojalá podamos tener una correa y evacuar también con nuestras mascotas, al Claro. menos perros y gatos. Nos pasó, por ejemplo, en Licantén el año pasado, que es una zona rural, y ahí Ya. habían caballos, vacas, y ahí obviamente es más difícil evacuar. Pero animales más domésticos como perros, gatos o pajaritos, es más fácil que los llevemos con nosotros al momento de que evacuamos. Sí, por favor. Ahora, Simón, tú nos decías que estamos un poquito más preparados desde lo que sucedió en el terremoto último, pero no sé si realmente lo estamos, porque acabamos de ver, por ejemplo, con estos cortes de energía eléctrica, ya ni siquiera la gente encontraba velas en las tiendas, menos baterías para las linternas, habían un montón de objetos que desaparecieron porque todo el mundo iba a comprarlos. Si tal vez nos habríamos preparado de alguna forma, habríamos tenido menos consecuencias. Creo que todavía hoy en día gran parte de la población se ha relajado con estos temas, ¿sí o no? Exactamente. Y ahí quizás como un tirón de orejas también Sí. para las autoridades, porque estamos hablando ahora de lo que tenemos que tener dentro de nuestro hogar.
pero es importante también que se invierta en la infraestructura, por ejemplo, en el mantenimiento de los árboles o de los postes, porque si no, vemos consecuencias como personas que llevan más de una semana sin energía eléctrica. Totalmente. Ahí, por ejemplo, los ingenieros mencionan que el evento de ahora del viento, que fue histórico acá en Santiago, generó más daños, al menos acá en Santiago, que el mismo terremoto en cuanto al tema de la luz. Lo que habla también de que hay eventos extremos que obviamente nos pueden afectar acá en la capital, pero las autoridades también tienen que invertir, por ejemplo, en los colectores de agua lluvia, en los postes. No sabemos, por ejemplo, si el día de mañana puede ocurrir acá un evento de lluvias históricas, una ola de calor, un nuevo evento, por ejemplo, de viento. Incluso hemos tenido nevazones acá en Santiago, por lo que tenemos que invertir desde ya, desde las autoridades, para que el día de mañana, por ejemplo, no volvamos a tener a personas más de una semana sin luz o sin agua. Entonces hay que preparar a cada persona, a cada hogar, en los colegios, en las juntas de vecinos, en los trabajos, etcétera, pero también hay que invertir desde las autoridades para que podamos estar más preparados ante futuras emergencias a futuro. Totalmente de acuerdo contigo, Simón, invertir idealmente en prevención para evitar algo que sea, digamos, más costoso en cuanto a calidad de vida. Cuéntanos también, yo creo que nunca viene mal recordarle a la gente qué hacer ante un gran movimiento telúrico, a qué sector de la casa voy, hacia qué lugar puedo, digamos, evacuar. ¿Cuál es tu concepción con respecto a eso? Ahí, bueno, si estamos, por ejemplo, en la costa y hay un sismo que no permite mantener en pie, tenemos que evacuar inmediatamente a zonas seguras. Porque eso puede ser, por ejemplo, un anticipo de que puede estar ocurriendo un tsunami o que va a venir un tsunami. Si estamos, por ejemplo, acá en Santiago y ocurre un movimiento sísmico, tenemos que alejarnos, por ejemplo, de las ventanas o de lugares, por ejemplo, donde tenemos floreros o otros elementos, porque nos pueden caer encima. Por tal motivo, ¿qué es lo que se recomienda en ese sentido? Ojalá poder ponernos debajo de una mesa, de algún elemento firme. Porque en caso de que caigan, por ejemplo, los elementos del entorno o incluso el techo, estar debajo de una mesa o de algún elemento firme nos va a proteger de toda esta caída de escombros. Por eso es importante que ojalá, en caso de que ocurra un terremoto, identifiquemos con antelación cuáles son las zonas seguras de nuestro hogar. Y que incluso también tengamos un plan de emergencia dentro de nuestra familia. Asignemos roles, por ejemplo, tengamos algún punto de encuentro en caso que no se haya caos y las personas salgan corriendo. Entonces, todas esas cosas como el punto de encuentro, las zonas seguras o las vías de evacuación dentro de nuestro hogar, ojalá las veamos con antelación. Por eso es importante, como tú mencionas, que trabajemos la prevención. No esperemos que quede la escoba, por así decirlo, para que actuemos, sino que ahora que estamos en un periodo más normal, por así decirlo, veamos todas estas cosas, veamos el kit de emergencia, las vías de evacuación, el plan de emergencia, para que en caso que ocurra un terremoto o una fuerte lluvia futuro, podamos actuar de mejor manera. Sí, ¿y cuáles son los errores más frecuentes que cometemos en un momento así de desesperación, por ejemplo? Ahí, por ejemplo, claro, muchas personas sienten temor ante un movimiento sísmico. De hecho, muchas personas quedaron con estrés postraumático después del 2010. Entonces, ocurre un movimiento telúrico y las personas salen corriendo. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, por así decirlo, de manera cercana, ella quedó con pavor después del terremoto del 2010. Entonces, siempre lo recomendable es tratar de trabajar el tema de los nervios, que actuemos racionalmente. Obviamente a todos nos da miedo un terremoto, pero tratemos de que eso no nos gane y podamos hacer todas estas cosas que acabo de mencionar. Evacuar con tranquilidad, ojalá posicionarnos debajo de una mesa, y en caso que tengamos que evacuar, ya tengamos nuestro kit de emergencia armado. Perfecto, Simón. Bueno, queremos agradecerte y hacerle la invitación a quienes están en sintonía a conectar, ¿cierto?, contigo, con toda la información que también de la mano de Sigiden entregan. Exactamente. ¿Dónde podemos conectar en redes sociales? Sí, ahí está mostrando mi Instagram, que es Simón__IG, donde también voy desarrollando distintos productos de divulgación científica. Ayer, por ejemplo, subí un video sobre la falla de San Ramón, que ahora se va a incorporar dentro del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces expliqué brevemente qué significa esto, qué es la falla de San Ramón y cuáles son las implicancias de que esto lo consideremos, por ejemplo, dentro de la planificación territorial. Ahí voy subiendo contenido sobre terremotos, sobre aluviones, también lo que ocurrió con los vientos. Entonces ahí también están invitados a seguirme dentro de mis redes sociales. Se habla de un terremoto que va a ocurrir en Japón, podría o no tener repercusiones en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir así rapidito? Sí, mira, no hay evidencia científica que porque ocurra un terremoto en Chile vaya a ocurrir un terremoto en Japón. Ni al
revés. o viceversa. Sí. Si, por ejemplo, en caso que haya un terremoto en Japón, en la costa nos puede afectar de manera indirecta en el sentido de que en ocasiones estos terremotos generan tsunamis y estos pueden afectar a nuestras costas. Pasó el 2011 que hubo un fuerte terremoto ahí en Tohoku, Japón, y a las horas llegó un tsunami en Chile. Lo mismo pasó para el 2010. Hubo un terremoto aquí en Chile y el tsunami a las horas llegó a Japón. Pero no hay evidencia científica que diga que porque ocurre un terremoto en Chile o Japón vaya a afectarnos. No hay evidencia hasta ahora. Más que alarmarse, a prepararse es el llamado de la trabajar la prevención, que es lo más importante. Ahí finalmente nosotros decimos que la educación salva vidas. Por eso es importante que visibilicemos todas estas cosas en estos espacios, en redes sociales, para que cada día las personas estén más preparadas y que haya una cultura de la resiliencia ante los distintos desastres en Chile. Y por eso es tan importante que hayas venido, Simón. Te agradecemos muchísimo por enseñarnos y de esta forma tan didáctica a prepararnos ante cualquier eventualidad. Geógrafo de Sijidén, Simón Insunza con nosotros, así que hasta una próxima oportunidad. Simón, muchas gracias. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Hacemos una pausa, pero es breve, es cortita. Tenemos mucho más para todos ustedes aquí en Tu Conexión Matinal. Ya venimos.